Si estás sofocando con mangas largas, en pleno verano, para ocultar una piel flácida y áspera, escucha esto con atención. No eres la única. Duele ver cómo brazos y manos envejecen el doble de rápido que el rostro, delatando una edad que no sientes por dentro. Pero hay esperanza. Existen 4 aceites sencillos, casi olvidados, que al contacto con la piel despiertan su elasticidad y suavizan las arrugas visibles. Un ritual de apenas 1 minuto que muchas mujeres están usando sin cremas caras ni tratamientos agresivos. Si te vas ahora, nada cambiará y seguirás escondiendo tus brazos. Pero si me das 60 segundos, te revelaré cuáles son estos aceites y cómo usarlos para que este sea el último verano en que sientas vergüenza de tu propia piel. Ahora quiero que prestes mucha atención porque al final de este video voy a revelarte algo que la industria de la belleza jamás ha querido que descubras. Un detalle pequeño, pero capaz de cambiar para siempre la forma en que cuidas tu piel. Antes de entrar en el tema principal, déjame hacerte una pregunta. ¿Te gustan los métodos de belleza natural? ¿Y cuál crees que es ese aceite? Compártelo en los comentarios. Comencemos con el primer aceite, uno muy popular, seguro y ampliamente estudiado, especialmente beneficioso para cuidar la piel arrugada de las manos después de los 50 años. Hablamos del aceite de oliva extra virgen. No es una moda ni un truco pasajero. Es un aliado dermatológico tradicional cuyo valor la ciencia moderna ha sabido explicar con claridad, especialmente cuando la piel pierde densidad, elasticidad y capacidad de defensa. Permíteme presentarte a Elena Martínez, una mujer de 66 años, antigua costurera de Valencia. Llegó a consulta con una sensación muy común entre mujeres de su edad. Por dentro se sentía activa y vital, pero sus manos contaban otra historia. Piel afinada, arrugas marcadas, sequedad persistente y una aspereza que no desaparecía con cremas convencionales. Elena no buscaba promesas milagrosas, buscaba entender su piel y cuidarla con respeto. Ahí fue donde retomamos un recurso antiguo, bien utilizado con base científica sólida. Desde la dermatología, el aceite de oliva extra virgen destaca por su contenido en escualeno, un lípido presente de forma natural en el sebo humano. Diversos estudios observacionales en poblaciones mediterráneas de edad avanzada han mostrado que una mayor disponibilidad de escualeno en la epidermis se asocia con una mejor función barrera, mayor elasticidad y menor profundidad de arrugas. En manos envejecidas, donde la barrera cutánea se debilita, este aporte favorece la restauración de la matriz lipídica, un mecanismo clave para recuperar confort y flexibilidad. A esto se suman los polifenoles y la vitamina E, antioxidantes bien conocidos en dermatología cosmética. Estos compuestos ayudan a neutralizar el estrés oxidativo provocado por la radiación solar, los detergentes y el paso del tiempo. No hablamos de promesas irreales, sino de procesos biológicos descritos y comprendidos. Ahora bien, el verdadero cambio no está solo en el ingrediente, sino en la forma de utilizarlo. La piel de las manos maduras responde mejor cuando se la trata con precisión y calma. El momento ideal es por la noche, cuando los procesos de reparación cutánea se activan de forma natural. Antes de aplicar el aceite, conviene lavar las manos con agua tibia y un limpiador suave sin sulfatos, evitando cualquier sensación de tirantez. Al secarlas, es importante no frotar, sino presionar suavemente con la toalla, dejando la piel apenas húmeda. Esa ligera humedad permite que el aceite se distribuya y se integre mejor. La cantidad marca la diferencia. En manos maduras, menos es más. Bastan 2 gotas de aceite de oliva extra virgen de primera presión en frío. Al frotar las palmas durante unos segundos, el calor corporal lo vuelve más fluido y facilita su absorción. El gesto de aplicación también importa. Presionar las manos entre sí y luego realizar movimientos lentos desde los dedos hacia las muñecas ayuda a estimular la microcirculación y a que la piel reciba el aceite sin ser estirada.
Dedicar al menos un minuto a este ritual transforma una aplicación sencilla en un verdadero acto de cuidado. El tiempo de contacto es otro detalle clave. Dejar actuar el aceite durante unos 15 a 20 minutos permite que el escualeno y los antioxidantes interactúen con las capas superficiales de la epidermis. Si al finalizar queda un leve exceso, puede retirarse con una toalla de algodón o aclararse suavemente con agua tibia. La sensación final debe ser de confort, nunca de pesadez. La frecuencia ideal depende del estado de la piel. En manos secas o muy maduras, 2 aplicaciones semanales son suficientes. En pieles mixtas, una vez por semana, mantiene el equilibrio. La constancia, más que la cantidad, es lo que enseña a la piel a recuperar su función protectora. Existen pequeños gestos que duplican el efecto. Aplicar el aceite cuando las manos aún conservan calor natural. Usar guantes de algodón durante la noche en climas fríos y evitar el contacto inmediato con productos de limpieza después del ritual ayuda a prolongar los beneficios. Es importante no aplicar este cuidado sobre la piel irritada, con heridas o dermatitis activa. En esos casos, primero debe restaurarse la integridad cutánea. El aceite debe conservarse adecuadamente para mantener su eficacia. Un envase de vidrio oscuro, lejos de la luz y el calor, preserva la estabilidad de sus antioxidantes. Utilizarlo dentro de un periodo razonable tras abrirlo asegura su calidad. Y ahora quiero pedirte algo muy simple pero poderoso. Escribe en los comentarios: tengo mis guantes listos, porque yo también tengo un par de guantes preparados para acompañarte en este ritual desde hoy. Aquí continuamos con el segundo aceite, uno que muchas personas conocen, muchas usan, pero pocas aplican de la manera correcta, y por eso sus resultados suelen ser tan contradictorios. Hablamos del aceite de coco virgen. Un aceite que no es bueno ni malo por sí mismo, sino profundamente dependiente del modo en que se utiliza, especialmente en la piel madura de las manos. El aceite de coco es rico en ácido láurico, un ácido graso que representa casi la mitad de su composición. Desde el punto de vista dermatológico, este compuesto tiene la capacidad de transformarse en monolaurina al contacto con la piel. Una sustancia con acción antimicrobiana conocida en la piel de las manos constantemente expuesta al agua, detergentes, frío y microlesiones. Este mecanismo puede ayudar a reducir la carga de bacterias y hongos invisibles que alteran la textura, generan irritación y acentúan el envejecimiento cutáneo. Aquí está el matiz clave que pocas personas comprenden. Muchas manos con manchas irregulares, aspereza persistente o enrojecimiento crónico no están mostrando solo signos del paso del tiempo, sino un desequilibrio de la barrera cutánea provocado por microinflamaciones repetidas. Cuando el aceite de coco se usa de forma puntual y controlada, puede ayudar a restaurar ese equilibrio, calmar la piel y mejorar su aspecto general. Pero también es importante decirlo con claridad. El aceite de coco tiene un potencial oclusivo elevado. En la piel de las manos esto no es un problema si se respeta la dosis y el tiempo, pero se convierte en un error cuando se aplica en exceso o se deja actuar durante horas. Por eso, algunas personas hablan maravillas y otras sienten que empeora su piel. La forma correcta de usarlo marca toda la diferencia. Este aceite no es una crema diaria, sino un tratamiento específico y ocasional. Se aplica únicamente sobre zonas problemáticas de las manos, como manchas oscuras, áreas ásperas, pequeñas grietas o zonas con enrojecimiento persistente. La cantidad ideal es mínima. Toma una cantidad equivalente a media cabeza de un grano de arroz por mano. Frótate suavemente entre las yemas de los dedos hasta que el aceite se vuelva completamente líquido y transparente. Este gesto activa su textura y evita acumulaciones innecesarias. Un pequeño consejo importante: si el aceite de coco está sólido por el frío,
Puedes colocar el frasco dentro de un vaso con agua caliente durante unos minutos o simplemente tomar una pequeña cantidad y frotarla entre las palmas de tus manos hasta que se derrita con el calor natural de tu piel. Aplica el aceite con movimientos suaves y lentos, comenzando desde el antebrazo y descendiendo hacia el codo, donde suele acumularse la sequedad, realizando movimientos circulares para suavizar la piel áspera. Luego continúa hacia las manos, distribuyendo el aceite con calma y prestando especial atención a los nudillos y a cada articulación de los dedos. No arrastres la piel, imagina que estás calmándola, no masajeando con fuerza. Una vez aplicado, deja que actúe exactamente 10 minutos. Este tiempo es suficiente para que el ácido láurico ejerza su acción sin comprometer la respiración cutánea. Pasado ese intervalo, retira el aceite por completo con un paño de algodón ligeramente húmedo y tibio. Este paso es esencial. El aceite de coco no está diseñado para permanecer todo el día ni toda la noche en la piel de las manos. Dejarlo más tiempo no mejora el resultado y puede generar sensación pesada o empeorar la textura. La frecuencia ideal es una vez por semana. En pieles muy sensibles o muy resecas, incluso cada 10 días puede ser suficiente. Más no es mejor. En dermatología, la moderación es parte del tratamiento. Un consejo que multiplica los resultados. Aplica este ritual por la noche, cuando las manos ya no estarán expuestas al agua ni a productos de limpieza. Después de retirar el aceite, puedes sellar la hidratación con una crema neutra y, si el clima es frío, usar guantes de algodón durante unos minutos. Esto ayuda a mantener la piel calmada y protegida. Antes de usarlo por primera vez, realiza siempre una prueba en una pequeña zona del dorso de la mano o detrás de la oreja. Si no hay enrojecimiento ni picor tras 24 horas, puedes incorporarlo con tranquilidad. He visto este enfoque funcionar en consulta muchas veces. Recuerdo a Tomás con manos agrietadas, ardor constante y manchas irregulares. Al usar el aceite de coco solo una vez por semana, respetando el tiempo y la cantidad, en pocas semanas sus manos se volvieron más uniformes, más cómodas y visiblemente mejor cuidadas. Su frase fue sencilla, pero reveladora: mis manos ya no me molestan. Y eso, en piel madura, es una gran victoria. Quédate conmigo, porque en el siguiente bloque te hablaré del aceite más discreto y menos conocido, uno que los dermatólogos valoran por su ligereza y su capacidad antioxidante en la piel de las manos, el aceite de semilla de uva, un protector silencioso frente al daño acumulado del sol y del tiempo. Aquí continuamos con el tercer aceite, conocido durante siglos como un verdadero oro líquido. Un aceite que no necesita campañas publicitarias porque su historia habla por sí sola. Se dice que incluso en el antiguo Egipto, figuras como Cleopatra lo utilizaban como parte de sus rituales de belleza. Hablamos del aceite de ricino, un aliado profundo para la piel madura de las manos cuando se usa con respeto y precisión. El aceite de ricino es rico en ácido ricinoleico, un ácido graso único que le confiere propiedades muy particulares. Desde el punto de vista dermatológico, este compuesto tiene una capacidad notable para retener la humedad y formar una película protectora sobre la piel, ayudando a reducir la pérdida de agua transepidérmica. En unas manos que han estado expuestas durante años al sol, al frío y a productos agresivos, esta acción puede favorecer una piel más flexible, menos tirante y con una apariencia más uniforme. Pero aquí está el detalle que marca la diferencia. Muchas manos envejecidas no solo están secas, están deshidratadas en profundidad y con una barrera cutánea debilitada. Esto se traduce en arrugas más marcadas, manchas más visibles y una textura irregular. El aceite de ricino, cuando se aplica correctamente, puede actuar como un sellador inteligente que ayuda a mantener la hidratación interna y a suavizar visualmente esas irregularidades. Sin embargo, es importante entender su naturaleza. Este aceite es denso, más espeso que la mayoría de los aceites vegetales.
y precisamente por eso, usarlo en exceso o sin control puede generar una sensación pesada o incluso saturar la piel. No es un aceite para aplicar en grandes cantidades, sino para trabajar en pequeñas dosis con intención. La forma correcta de utilizarlo cambia completamente sus resultados. No se trata de extenderlo como si fuera una crema convencional, sino de aplicarlo como un tratamiento localizado y consciente. Es ideal para zonas donde la piel se ve más afinada, con arrugas visibles o con manchas persistentes. La cantidad adecuada es mínima, basta con una pequeña gota por mano. Calienta el aceite entre las yemas de los dedos hasta que su textura se vuelva más ligera y manejable. Este paso es clave para facilitar su absorción y evitar acumulaciones innecesarias. Un consejo práctico: si notas que el aceite está demasiado espeso, puedes suavizarlo frotándose entre las palmas de tus manos o incluso mezclando una microgota con otro aceite más ligero para mejorar su extensión sin perder sus propiedades. Aplica el aceite con movimientos lentos y controlados, comenzando desde el antebrazo y descendiendo hacia el codo con movimientos circulares en las zonas más secas. Luego continúa hacia las manos, trabajando suavemente sobre el dorso, las manchas visibles y, especialmente, en los nudillos y las articulaciones de los dedos, donde la piel tiende a endurecerse más. No presiones, no arrastres, piensa en nutrir, no en frotar. A diferencia de otros aceites, el aceite de ricino puede dejarse actuar durante más tiempo, incluso durante la noche, siempre que se utilice en una cantidad muy pequeña. Para potenciar su efecto, muchas personas optan por cubrir las manos con guantes de algodón, creando un ambiente que favorece la absorción y mejora la sensación al despertar. Con el uso constante y adecuado, este aceite no transforma la piel de un día para otro, pero puede acompañar un proceso de mejora progresiva. La piel se siente más flexible, las líneas por sequedad se suavizan y el aspecto general de las manos se vuelve más cuidado, porque a veces los mejores resultados no vienen de lo nuevo, sino de aquello que ha resistido el paso del tiempo. Ahora hablemos del aceite de aguacate aplicado específicamente en la piel de las manos. La palta es un verdadero sistema de reparación profunda. Mientras muchos aceites solo actúan en la superficie, el aceite de aguacate trabaja como un equipo de restauración que penetra en las capas más profundas de la piel de las manos, justo donde aparecen la sequedad extrema, las arrugas finas y la pérdida de elasticidad. Este aceite contiene 3 vitaminas esenciales que la piel de las manos necesita con urgencia: vitamina A, D y E. Lo realmente especial es que estas vitaminas están naturalmente unidas a ácidos grasos, lo que les permite penetrar mucho más profundamente que la mayoría de las cremas o sueros convencionales. La vitamina A favorece la renovación celular de forma suave, ayudando a que la piel de las manos se vea más lisa sin provocar irritación. La vitamina D refuerza el sistema de defensa cutáneo, algo clave en las manos que están expuestas constantemente al sol, al frío, al agua y a productos de limpieza. Y la vitamina E, en su forma activa, el alfa-tocoferol, se integra directamente en las membranas celulares, fortaleciéndose y haciéndolas más resistentes. Es como si la piel de tus manos cambiará una armadura frágil por una mucho más fuerte. Protocolo de aplicación para manos. Primero, lava bien las manos solo con agua limpia y sácalas dando pequeños toques sin frotar. Lo ideal es que la piel quede ligeramente húmeda. Aplica de 3 a 5 gotas de aceite de aguacate y masajea ambas manos durante 2 minutos exactos, prestando especial atención a los nudillos, el dorso y la zona entre los dedos. Si tus manos están muy secas o agrietadas, deja actuar el aceite toda la noche.
Si son normales o mixtas, puedes enjuagar después de 30 minutos. Un truco sencillo para potenciar el efecto. Después de aplicar el aceite, coloca una toalla tibia y ligeramente húmeda sobre las manos durante 30 segundos. El calor ayuda a relajar la piel y mejora la absorción de los nutrientes, haciendo que el aceite actúe con mayor profundidad. Muchas personas mayores de 60 años han notado que, con esta rutina constante, la piel de las manos castigada por el sol y los años recupera suavidad, elasticidad y un tono más uniforme en pocas semanas, sin tratamientos invasivos, sin químicos agresivos y sin gastar grandes sumas de dinero. Pero atención, porque también es importante evitar errores comunes que pueden arruinar los resultados. El primer error es aplicar aceite sobre la piel sucia. Esto atrapa bacterias y residuos, favoreciendo el envejecimiento prematuro. El segundo error es usar demasiado producto. Más aceite no significa mejores resultados. Unas pocas gotas son suficientes. El tercer error es aplicar aceites justo antes de exponerse al sol, ya que algunos pueden oxidarse con la luz. Estos tratamientos son ideales para la noche. Y el cuarto error es usar aceites en mal estado. Si el olor es extraño, no lo uses y consérvalo siempre en un lugar fresco y oscuro. Para un cuidado más avanzado, existe una mezcla muy apreciada para la piel de las manos. Combina 2 gotas de aceite de ricino, una de aceite de aguacate y una de aceite de oliva. Añade una gota de vitamina E pura, extraída de una cápsula. Aplica esta mezcla 2 veces por semana por la noche, siempre con las manos limpias. En pocas semanas, la piel se ve más firme, luminosa y cuidada. Al llegar al final, recuerda esto: el cuidado de las manos maduras no depende de productos complicados, sino de constancia y elección correcta. El aceite de oliva nutre y protege, ayudando a suavizar la piel áspera. El aceite de coco aporta confort inmediato y reduce la sensación de sequedad extrema. El aceite de castor ayuda a sellar la hidratación y mejora la flexibilidad de la piel, aportando una sensación más densa y reparadora. Y el aceite de aguacate actúa en profundidad, reparando la piel castigada por el tiempo y devolviéndole flexibilidad. Usados con regularidad, estos 4 aceites ayudan a que las manos arrugadas y resecas recuperen suavidad y un aspecto más cuidado. Las manos cuentan nuestra historia, trabajan cada día y merecen ser tratadas con cariño. Es momento de dejar de esconderlas, de cuidarlas y lucir unas manos más lisas y agradables al tacto. Hay algo que pocas veces se dice con suficiente claridad, pero que marca toda la diferencia cuando hablamos del cuidado de la piel, especialmente después de los 60. Ningún aceite, ninguna crema, ningún método funciona por sí solo si no hay constancia. La piel no responde a lo que haces un día, responde a lo que repites con paciencia durante semanas y meses. Ese es el verdadero secreto que muchas personas pasan por alto. Aplicar más cantidad no significa obtener mejores resultados. De hecho, en la mayoría de los casos ocurre lo contrario. Cuando saturas la piel con demasiado producto, la asfixias, altera su equilibrio natural y puedes empeorar la textura en lugar de mejorarla. Por eso, la clave siempre está en la dosis justa, en el gesto consciente, en entender que menos, cuando se hace bien, es mucho más. También es importante recordar algo esencial. No todas las pieles son iguales. Lo que funciona perfectamente para una persona puede no ser adecuado para otra. Cada piel tiene su propia historia, su propia sensibilidad, su propio ritmo. Por eso, antes de incorporar cualquier aceite o tratamiento, es recomendable probarlo en una pequeña zona. Escuchar la respuesta de tu piel es una forma de respeto hacia tu propio cuerpo. Pero aquí viene la parte más profunda, la que muchas veces se olvida. El verdadero cuidado no empieza en la superficie, empieza desde dentro. Puedes aplicar el mejor aceite del mundo, pero si tu cuerpo está deshidratado, si duermes mal, si tu alimentación es pobre, los resultados siempre serán limitados. Beber suficiente agua cada día
ayuda a mantener la piel más flexible y con mejor apariencia. Consumir verduras frescas, frutas ricas en vitamina C y alimentos naturales aporta los nutrientes que la piel necesita para mantenerse fuerte. Dormir bien no es un lujo, es un proceso biológico en el que la piel se repara, se regenera y recupera su equilibrio. Cuando combinas estos hábitos con un cuidado externo adecuado, los cambios no son instantáneos, pero sí reales. Poco a poco la piel se siente más cómoda, más suave, más cuidada. No es magia, es coherencia, es el resultado de tratarte bien por dentro y por fuera. Y ahora me gustaría leerte. ¿Cuál de estos aceites te ha llamado más la atención? ¿Cuál sientes que se adapta mejor a ti? Déjalo en los comentarios, comparte tu experiencia y sigamos aprendiendo juntos a cuidar nuestra piel con respeto, paciencia y amor propio.